Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están? Espero que súper bien y con la energía a tope para otro vídeo lleno de chismecito jugoso, explosivo y, de esos que nos dejan con la boca abierta. Hoy, amigos míos, tenemos un tema que va a dar mucho de qué hablar. Preparen las palomitas, los jugos, las bebidas, porque este vídeo va a ser un auténtico festín. Y es que... ¡bomba! ¡Mega bomba! Can Yaman. Y Demet Özdemir. Demet Özdemir. ¿Boda secreta en 2025? Sí, lo escucharon bien. 2025. Y no es un rumor cualquiera de esos que circulan por ahí, no. Se confirma. O al menos, eso es lo que nos dicen varias fuentes, algunas de ellas muy confiables. Así que prepárense porque este vídeo va a estar que arde. Vamos a sumergirnos en todos los detalles, analizar las pistas, destapar los secretos, las especulaciones y descubrir si este bombazo es real o solo un cuento chino, una estrategia de marketing, o quién sabe. Vamos a analizarlo todo. No se lo pierdan. Pero antes de empezar, porque ya saben que esto es una comunidad, y que ustedes son lo más importante, por favor, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ni una sola primicia, ni un chisme, ni un rumor de sus celebridades favoritas. Ya saben, suscríbanse y activen la campanita para no perderse nada. Y ahora sí, vamos con la bomba. Agárrense de donde puedan porque esto viene fuerte. ¡Ay, Dios mío! ¿Se acuerdan de Can Yaman y Demet Özdemir? La pareja de ensueño de Erkenci Pájaro Soñador, la serie turca que nos hizo soñar a todos, y que nos robó el corazón. Esa serie, amigos. Esa serie. La química entre ellos era explosiva. Imposible de ignorar. Era algo que trascendía la pantalla, algo que te llegaba directo al corazón. Y claro, como era de esperarse, los rumores de un romance en la vida real no se hicieron esperar. Y vaya que eran fuertes. Fotos, vídeos, declaraciones. La internet entera se volcó. Parecía que todo apuntaba a que la magia de la pantalla se había trasladado a la vida real. Las miradas cómplices, los gestos cariñosos, las risas, todo era combustible para la imaginación de los fans. Era un romance que el mundo entero quería ver, y parecía que estaba a punto de florecer. Pero como suele pasar en el mundo del espectáculo, la cosa no cuajó. Y aunque nunca confirmaron oficialmente la relación, nunca la negaron rotundamente. Siempre mantuvieron ese halo de misterio, esa ambigüedad que nos hacía soñar, y mucho. Era como si tuvieran miedo de arruinar la magia, de ponerle una etiqueta a algo que quizás aún no estaba listo para ser definido. De hecho, recuerdo muy bien las entrevistas, las alfombras rojas, las fotos. Siempre había una sonrisa, una evasiva, una frase ingeniosa que dejaba abierta la puerta a la especulación. Y eso, amigos, es oro puro para el mundo del chisme y de las redes sociales. ¿Y quién no recuerda las portadas de las revistas, los titulares de las noticias, los comentarios en las redes sociales? Can y Demet, amor a primera vista, ¿será que el amor de Pájaro Soñador traspasa la ficción, la química que enloquece a Turquía, será real? Todo apuntaba a que el romance entre Can y Demet era algo más que una simple coincidencia en el set de grabación. Y aunque con el tiempo la cosa se fue diluyendo y cada uno tomó caminos separados, ahora, después de años, cuando parece que ya cada uno ha rehecho su vida amorosa. La noticia bomba, que boda secreta en 2025, wow, impactante, inesperado. Y no es cualquier rumor que anda por ahí, no. No. No se trata de un simple dicen por ahí, de un rumor que se inventa para ganar clics o para mantener a la gente hablando. Según varias fuentes bastante confiables, por cierto, la noticia viene confirmada, o sea, que no es un simple dicen por ahí, no. Es un nos aseguran, tenemos información privilegiada, fuentes cercanas a la pareja lo confirman. Uy, qué intriga, qué emoción, qué ganas de saber más. Y la pregunta que todos nos hacemos, ¿de dónde sale esta información? ¿Quién la filtró? ¿Quién la confirmó? Pues bien, los detalles son un poco difusos por ahora, pero las fuentes hablan de un círculo cercano a la pareja, de contactos muy bien informados, de personas de confianza que habrían filtrado esta noticia. Hablan de reuniones secretas, de planes en marcha, de una organización meticulosa para mantener la boda en secreto.
Claro, como siempre hay que tomar la información con pinzas, ser cautelosos, no dejarnos llevar por la emoción. Pero el hecho de que la noticia esté saliendo en medios de comunicación reconocidos, con credibilidad, y que no se haya desmentido, eso ya es un buen indicio, eso ya es algo. Además, algunos expertos en chismes y rumores de farándula turca, que ya tienen un historial de aciertos, que ya han demostrado su capacidad para predecir y anticipar este tipo de noticias, también lo confirman, y eso le da aún más peso a la noticia. Ya saben, en este mundo la credibilidad es fundamental, y cuando fuentes confiables, que ya han demostrado su valía, se unen para confirmar una noticia, la cosa se pone seria, la cosa se pone interesante. Y claro, la pregunta del millón, la que todos nos hacemos, la que no nos deja dormir, porque una boda secreta, exacto, porque esconder algo tan importante, algo tan trascendental, algo que debería ser motivo de alegría y celebración para todos. Pues bien, aquí es donde entran en juego las especulaciones, las diferentes teorías, los porqués y las hipótesis. Y por supuesto, vamos a analizar cada una de ellas, sin dejar ningún cabo suelto. La primera y más obvia, la privacidad. Can Yaman y Demet Özdemir son dos de las estrellas más grandes de Turquía y tienen una base de fans enorme en todo el mundo, son ídolos, son referentes, son celebridades a nivel internacional. Son personas que donde van causan revuelo, admiración, expectación. Una boda pública con toda la parafernalia que conlleva, sería un auténtico caos, con miles de personas persiguiéndolos, medios de comunicación por todas partes, paparazzis al acecho, drones sobrevolando. Una locura, un circo mediático. Por lo tanto, una boda secreta más íntima, más privada, les permitiría disfrutar de ese día especial, de ese momento único, sin tanto revuelo, sin tanta presión, y con las personas que realmente importan, sus familiares, sus amigos más cercanos, aquellos que han estado a su lado en las buenas y en las malas. Piensen en ello. Imagínense una boda pública de Can Yaman y Demet Özdemir. Sería un acontecimiento mundial. Miles de fans acampando frente al lugar de la ceremonia, medios de comunicación de todo el mundo transmitiendo en vivo, la seguridad desbordada. Una pesadilla. Una boda secreta, en cambio, les permitiría celebrar su amor de la forma que ellos desean, sin tener que rendirle cuentas a nadie, sin tener que preocuparse por las cámaras ni por los comentarios malintencionados. La segunda teoría, y esta es muy interesante, podrían estar en un proyecto secreto exacto. Imagínense que se estén preparando para una nueva serie o película juntos, y que la boda sea parte de la estrategia de marketing, ya lo hemos visto antes. Las parejas de ficción que terminan siendo pareja en la vida real, eso vende muchísimo. El morbo, el interés, la curiosidad, es algo que atrae a millones de personas. Y si a esto le sumamos una boda secreta, una estrategia de misterio, el mantener a la gente en vilo, el boom está asegurado, el éxito garantizado. Por supuesto, esto es solo una especulación, una posibilidad, pero no es descabellado pensar que estén planeando algo así. Piensen en el impacto mediático, la noticia de la boda, la expectación de los fans, el posible estreno de la serie o película. Una locura. Las redes sociales explotarían, los medios de comunicación se harían eco de la noticia, y el proyecto en cuestión se convertiría en un fenómeno global, una estrategia perfecta para lanzar un proyecto a lo grande. Y esto, amigos, no es algo nuevo en el mundo del espectáculo. Muchas veces, los famosos utilizan su vida personal para promocionar sus proyectos profesionales. Y la tercera teoría, la más dramática, la que nos toca el corazón. Y es que podrían estar luchando contra el karma del mundo de las celebridades. Es decir, que la presión mediática, las expectativas de los fans, las constantes críticas, los rumores malintencionados, la invasión a su privacidad, todo esto podría estar afectando su relación. Y la boda secreta sería una forma de protegerse de todo eso, de mantener su amor a salvo, lejos de los focos, de los juicios, de las presiones externas. Imaginen la situación, dos personas que se aman, que quieren construir una vida juntos, pero que se ven constantemente sometidas a la presión del mundo del espectáculo. Los comentarios en las redes sociales, las críticas de los medios, la constante vigilancia de los paparazzi. Un estrés constante. La boda secreta en este caso sería un acto de rebeldía, una declaración de amor puro y sincero, un intento de proteger su relación de las garras del mundo exterior. Ay, qué complicado es el amor en el mundo del espectáculo, cuánta presión, cuántas expectativas. Pero bueno, dejemos las teorías de lado y centrémonos en los detalles que tenemos.
Por ahora sabemos que la boda se celebraría en 2025, todavía falta, un año entero, tenemos tiempo para soñar, para especular, y para esperar ansiosos a que se confirmen o desmientan las noticias. ¡Qué emoción, qué incertidumbre! ¿Dónde se celebraría la boda? ¿En Turquía, en Italia, en algún lugar exótico y paradisíaco? ¿Quiénes serían los invitados? ¿Familiares, amigos cercanos, colegas de trabajo? ¿Cómo sería el vestido de Demet? ¿Sencillo y elegante o espectacular y llamativo? ¿Y el traje de Khan, clásico y sofisticado, o moderno y arriesgado? ¿Cuántas preguntas, cuántas incógnitas? ¿Cuánto por descubrir? Y es que, recordemos, el hecho de que sea secreta no significa que no vaya a ser espectacular. Imagínense una ceremonia íntima en un lugar paradisíaco, rodeados de sus seres queridos, con una decoración de ensueño, una ambientación mágica. ¡Ay, qué romántico, qué sueño! Y por supuesto, la expectación es enorme por ver cómo lucirán ambos. Demet con su estilo sofisticado y elegante y Khan con su porte de galán, su sonrisa cautivadora, su mirada profunda, serán la pareja perfecta, la envidia de todos. Pero claro, no todo es color de rosa en este mundo del chisme. También hay quienes dudan de la veracidad de la noticia. Y es que, como les decía, hay que ser cautos. Los rumores son rumores, y hasta que no haya una confirmación oficial, todo puede pasar. Y es que en el mundo de la farándula, a veces se inventan noticias para generar expectación, para mantener a los famosos en el candelero, para vender, es el pan de cada día. Hay que ser conscientes de que la industria del entretenimiento es un negocio, y que a veces se recurre a estrategias, incluso a inventos, para captar la atención del público. Así que por ahora, toca esperar. Toca ser pacientes y esperar a que la información fluya, a que los protagonistas se pronuncien, a que la verdad salga a la luz. Pero, ¿qué nos dice todo esto? Pues bien, nos dice que la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, a pesar de todo, sigue generando interés y fascinación. Que la química que tenían en la pantalla traspasó la ficción y que el público sigue soñando con ellos. Que el romance de Pájaro Soñador dejó una huella imborrable en nuestros corazones. Y que a pesar de que cada uno ha hecho su vida por separado, la chispa entre ellos todavía está ahí. Y eso es lo que hace que esta noticia sea tan explosiva, tan impactante, tan emocionante. En cualquier caso, sea verdad o no, la noticia de una posible boda secreta entre Can Yaman y Demet Özdemir en 2025 hectáreas generado un revuelo enorme en las redes sociales y en los medios de comunicación. Todo el mundo habla de ello, todo el mundo comenta, todo el mundo espera. Las redes sociales se han inundado de comentarios, de teorías, de especulaciones. Los hashtags relacionados con la noticia se han convertido en tendencia mundial. Y es que ¿quién no quiere ver a esta pareja de nuevo junta? ¿Quién no quiere verlos felices? ¿Quién no quiere creer en el amor verdadero? Es una historia de ensueño, una historia de amor que trascendió la pantalla, una historia que nos hizo soñar y que quizás todavía tenga mucho que contarnos. Es una historia que nos recuerda que a pesar de todo, el amor puede ser posible, incluso en el mundo del espectáculo. Así que amigos, por ahora, lo único que podemos hacer es seguir de cerca los acontecimientos. Estar atentos a las redes sociales, a los medios de comunicación, a cualquier pista, a cualquier detalle, a cualquier señal que pueda confirmar o desmentir esta noticia bomba, estar siempre al tanto de las últimas novedades. Y por supuesto, seguir soñando, seguir creyendo en la magia del amor. Porque, ¿quién sabe? Quizás en 2025, la magia del pájaro soñador vuelva a hacer de las suyas, quizás el amor venza, y Can y Demet nos den una sorpresa inolvidable, quién sabe, todo es posible. Y como siempre, quiero agradecerles por ver el vídeo. Gracias por su apoyo incondicional, por sus likes, por sus comentarios, ustedes son lo mejor. Son la comunidad más increíble y sin ustedes nada de esto sería posible. Me encanta leer sus opiniones, saber qué piensan, debatir sobre los temas que nos interesan. Me encanta compartir con ustedes las alegrías, las sorpresas y los chismes del mundo del entretenimiento. Así que por favor, déjenme sus comentarios aquí abajo, ¿qué opinan de esta noticia? ¿Creen que es verdad? ¿Les gustaría que se casaran? ¿Qué teorías tienen? ¿Cómo se imaginan la boda? Cuéntenme todo, quiero saberlo todo, sus opiniones son muy importantes. Y por favor, no se olviden de darle me gusta al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares para que también estén al tanto de este chisme, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho, ya saben, es completamente gratis y así no se perderán ni una sola primicia. Y no olviden activar la campanita para no perderse nada.
Nos vemos en el próximo vídeo, hasta la próxima, chismosos, un abrazo gigante, chao, y a seguir soñando, que el amor siempre prevalezca, adiós.